al aire. Son las 5 de la tarde con 10 minutos. A esta hora nosotros nos conectamos en este especial periodístico en la gran alianza más importante de la zona de frontera, el informante de la frontera, Notifrontera Cúcuta. Mi nombre es Tatán Mojica y aquí vamos a hablar de los puntos importantes que tienen que ver con frontera. Entre esos, hoy nos acompaña a través de vía Zoom el senador de la República. Él entró al Senado de la República por parte precisamente de Cambio Radical, pero ya no pertenece a Cambio Radical. Ahora está impulsando un propio movimiento que se llama Juntos, que él lidera y que ya vamos a hablar de esto. Nos acompaña en pantalla, ustedes ya ven a Rodrigo Lara Restrepo. El nombre y el primer apellido se nos hace muy común por aquel ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que es el padre del senador que hoy nos acompaña. Pues el senador que nos acompaña es abogado de la Universidad Externado de Colombia, tiene una especialización precisamente en políticas en París, un magíster en la Escuela Nacional de Administración de Francia, y está listo y preparado para trabajar por Colombia, como lo ha venido haciendo desde los diferentes cargos que ha ostentado en su larga trayectoria política. Ahora decidió hablar de la frontera y nos causa a nosotros precisamente asombro que una persona que no es de Cúcuta, no es de norte de Santander, al contrario, ni siquiera es cerca, es de Neiva, se venga a hablar de la frontera y de una reactivación económica que necesita Cúcuta y norte de Santander y que ha pedido a gritos, y es lamentable que algunos parlamentarios de nuestro departamento no hayan sido escuchados. Pues el senador Rodrigo Lara Restrepo ayer salió a las redes sociales, nosotros ayer publicamos un video de él y por eso hemos querido contactarnos. Ya ustedes lo ven en pantalla junto a mí y los saludo, senador, bienvenido a esta gran alianza, lo ve parte de norte de Santander y pues aquí estamos a la expectativa de una posible reapertura este 1 de junio, luego de que la Cancillería anunciara apertura con otros países fronterizos como Perú, Ecuador, Panamá y Brasil, pero no se hablara de Venezuela. Tocó salir a poner el grito en el cielo para que una hora después se hablara de una posible reapertura de la frontera colombo-venezolana. Bienvenido. Querido Tatán, un saludo muy cordial a usted, un saludo a todo el norte de Santander y a todos los el equipo técnico aquí de esta producción. ¿De qué se trata apoyar precisamente la frontera y cuál sería el papel fundamental de los cucuteños y norte santanderianos en una activación económica por medio de esta posible reapertura, senador? Hombre, a mí me ha dolido mucho, Tatán, la dureza de esta situación en el norte de Santander. A mí me ha dolido mucho ver cómo el gobierno de Iván Duque se ha desentendido del norte de Santander y ha convertido a Cúcuta en un cuadrilátero de las disputas entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela. Cúcuta y norte de Santander han tenido siempre su corazón en Colombia, pero han estado atados históricamente con un cordón umbilical que los une a Venezuela. El primer ferrocarril de Colombia, un ferrocarril entre Cúcuta y el lago de Maracaibo. El comercio, el alma, la esencia de todo lo que ha producido Cúcuta y ha vendido Cúcuta siempre ha tenido que ver con Venezuela. La verdad es que desde que se han deteriorado estas relaciones con ese país, gran parte por culpa de ese gobierno, pero se han deteriorado, pues los que más sufren son los nortesantanderianos, porque primero dejan de comerciar, dejan de vender, y en segundo lugar terminan recibiendo todos los embates y los coletazos de la crisis venezolana, toda la pobreza proveniente de Venezuela. Este gobierno se empeñó desde el principio en llevar las relaciones a las peores relaciones posibles con Venezuela. Y se imaginó que con el concierto que hizo en la frontera podía tumbar al régimen de Nicolás Maduro. 3 años después nos hemos dado cuenta de que esa política solo le ha traído tristeza, pobreza y desolación a norte de Santander. Ya es hora de que reabran esa frontera. La semana pasada estuve el viernes reunido con todos los gremios de Cúcuta y norte de Santander. Escuché también a los sectores sociales y sacamos básicamente varias declaraciones, un video en particular dirigido al presidente Iván Duque, con una constancia y con cartas dirigidas al presidente Iván Duque pidiendo la inmediata reapertura de la frontera, que además de facto está abierta, porque por las trochas circulan mercancías y bienes. Obviamente esto es algo que solo beneficia a los bandidos que la controlan, al ELN, a los grupos delincuenciales que cobran y extorsionan todo el paso, sometiendo a la población y a los comerciantes a un trato supremamente indignante.
Entonces yo creo que ya es hora de que reabran esa frontera. Nosotros en el Congreso aprobamos el Estatuto Migratorio, que es letra muerta, si por lo menos tiene la capacidad de regular el paso de personas a través de un puente, de identificar, de tomarle huellas, de hacer seguimiento biométrico a las personas. Aquí nadie sabe en el país quién entra a Cúcuta, quién permanece, quién pernocta, quién vuelve a salir. Es decir, la gente está supeditada a que entre cualquiera, que puede delinquir y puede volver a salir porque no hay forma de controlar al que entra y al que sale. Y esto solo está enriqueciendo las bandas delincuenciales. Yo quedé muy preocupado con los recientes enfrentamientos con fusil de esos bandidos cerca de la casa del general Santander. Es que ya ni siquiera respetan a los próceres de la patria. Senador, y no ha visto nada, déjeme contarle, usted está hablando con periodistas de frontera y nosotros no somos periodistas de escritorio, nosotros somos periodistas de comer sol en la calle, de ir a meternos a las trochas, y la cuestión socioeconómica de la frontera va mucho más allá, créame, que de la reunión que usted ha sostenido con los comerciantes, una reactivación económica que se pide a gritos, lo que usted ha dicho, utilizar fusil al lado precisamente de la Casa General Santander. Aquí todos los días hay enfrentamientos en la línea fronteriza, las bandas criminales se apoderaron de las denominadas trochas, todo el mundo hace lo que se le viene en gana, discúlpeme la expresión, y como tal la parada, que hace parte de Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta, es un territorio sin ley, donde todo el mundo sabe que los que mandan son las bandas criminales y aún así no se hace absolutamente nada, pero eso es un tema que vamos a tratar en lo largo de esta entrevista. Le pido por favor que lo incluya. Le voy a presentar, aquí está mi compañero Kevin Orozco, el informante de la frontera, quien también nos acompaña en esta importante alianza periodística. Kevin. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siendo las 5 de la tarde, 20 minutos de este jueves 20 de mayo, como siempre estamos con invitados especiales. Usted en 1993 llega nuevamente a Colombia para comenzar los estudios, especialmente en Derecho. Llega usted tras el paso en España y por Suiza. Ha trabajado también en diferentes cargos públicos importantes en Colombia. Ha tenido usted relación también, estamos hablando con Rodrigo Lara Sánchez, que es el alcalde de Neiva, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también, que usted ocupa un cargo muy importante, que es la eficiencia, transparencia y la lucha contra la corrupción, especialmente en el año 2006. También lideró lo que tiene que ver el gran proceso de Germán Vargas Lleras, y también estuvo con Carlos Fernando Galán Pachón, especialmente la fórmula del Congreso del 2014. Estamos hablando pues con una persona que conoce sobre el tema político, sobre el tema también de lo que ha pasado en Colombia, con los diferentes temas de inseguridad, con el tema también en Cúcuta, con lo que usted acaba de mencionar, el tema de la ilegalidad y la zona de frontera. Gracias por estar a esta hora conectados con nosotros. Conocemos que la ilegalidad, especialmente en Villa del Rosario y también en el Escobal, son pues los pasos ilegales, los mismos pasos que utilizan los venezolanos para sobrevivir, para llegar a norte de Santander, para comprar los productos de la canasta familiar, para comprar medicina, para trabajar, para estudiar, pero hoy en día no hay garantías ni para el Estado colombiano, ni tampoco pues para los venezolanos por el tema del cierre de frontera. Llega usted a Cúcuta, se reúne con algunos empresarios, especialmente sabemos que ya estamos posiblemente a la reapertura para el 1 de junio, y sobre todo Cúcuta con el tema del desempleo, trabajo informal, estamos muy golpeados también con lo que está pasando en la frontera, senador. No, es terrible, es que yo quedé muy golpeado cuando conocí las cifras de informalidad en la ciudad de Cúcuta, 72%, la más alta del país. 72,9, senador, 72,9% de informalidad, y en desempleo somos la número 3. Aquí la gente lamentablemente se rebusca, como se llama popularmente. No, aterrador, superior a ciudades con altísima informalidad como Sincelejo. Yo quedé muy chocado cuando vi esa información, y me dije, ya hay que cambiar inmediatamente de paradigma en las relaciones con Venezuela. Si Colombia estuviera situada, no sé, en donde está situado geográficamente el Uruguay o la Florida, pues uno podría pedir en abstracto, sí, que se tomen las medidas más duras contra la economía venezolana. El problema es que cuando nosotros desde Colombia pedimos eso, pues estamos pegándonos un tiro en el pie, porque el empobrecimiento de Venezuela es el empobrecimiento también de Colombia, la desventura del pueblo venezolano es desventura del pueblo colombiano, sobre todo el norte de Santander. ¿Qué sentido tiene por parte de este gobierno pedir que empobrezcan y llevan a la más extrema pauperización al pueblo venezolano cuando han sido históricamente nuestro primer socio comercial? Las sanciones contra el régimen de Venezuela, que es un régimen innoble, es un régimen deleznable, perdón la expresión es tan duro, sí, pues es un régimen, deben ser individuales, deben ir dirigidas a miembros del régimen, deben ir dirigidas a miembros de su círculo económico y afectar que el bolsillo, que es lo que le duele a esas personas.
Pero uno no puede básicamente empobrecer de esta manera a toda la economía venezolana, porque estoy empobreciendo a gente que no tiene la culpa, que simplemente padece, que padece a ese régimen terrible. Y bueno, y eso termina empobreciendo a Colombia. Entonces yo creo que ya es hora de cambiar de paradigma. El gobierno hizo su concierto, permitió que pusieran unos containers en los puentes fronterizos y no volvió a aparecer por Cúcuta ni norte de Santander. Hizo un concierto y no volvió. Eso es muy propio de estos gobiernos que encarnan a una derecha, pero derecha populista, como la del Centro Democrático, la de este gobierno. Una derecha que es como Robin Hood al revés. Robin Hood le quitaba al rico para darle al pobre. Esta es una derecha populista que le quita a la clase media, a los sectores populares, para darle grandes regalos tributarios a los megarricos que son los banqueros de este país. Ya es hora de cambiar de paradigma, ya es hora de buscar una economía mucho más fraterna, una economía dirigida hacia el bien común, que apoya a la clase media, a los sectores populares, que es lo que necesita Colombia. Una economía que tenga en cuenta el dolor y las dificultades de la gente, como lo que está pasando norte de Santander. Por eso nosotros, los liberales socialdemócratas, proponemos justamente comerciar, que existan intercambios económicos, que la gente pueda trabajar. Los norte de Santander ya no necesitan que le regalen nada. Un cucuteño no necesita que le regalen nada, es gente acostumbrada a trabajar, es gente recia de carácter, que siempre ha comerciado y siempre ha vivido dignamente gracias al trabajo. Pero cuando se vuelve un cuadrilátero, como decía Carlos Luna, presidente del Consejo Intergremial, cuando Cúcuta se vuelve el cuadrilátero del gobierno Duque con Maduro, pues ¿quién sufre? No el gobierno Duque ni los funcionarios del gobierno actual, que yo creo que conocieron norte de Santander cuando llegaron al poder y no lo conocían antes, sino que sufre la gente, sufre el comerciante, sufren padres de familia a los que les han arrebatado su dignidad, porque ya no pueden llevar el pan a su casa como lo hacían todos los días. Senador, usted ha hecho una radiografía importante de nuestra región, un senador que es del departamento del Huila, su capital que es Neiva, y habla de Cúcuta y habla de norte de Santander con tanta propiedad y lo hace mejor que muchos congresistas que son de acá, que tienen votos acá, que comen acá, que se prepararon acá y lamentablemente son ajenos a la realidad que vive norte de Santander. Lo siguiente, el dólar se está manejando en Venezuela, el bolívar ya no se maneja, está completamente dolarizado, no oficialmente, pero sí extraoficialmente. Usted va a Venezuela y solamente o dólar o peso, el bolívar no existe, lo utilizan para hacer bolsos y hacer artesanías. Eso en cuanto a la economía, vendría a reactivar a Cúcuta exponencialmente, porque sabemos que el dólar vale 3 veces más que el peso y rotaría de inmediato para todos los sectores económicos. Estamos claros de eso. Mi pregunta va enfocada hacia otro cuento. Ayer la Cancillería, 19 de mayo, abrió las fronteras con 4 países: Ecuador, Perú, Brasil y Panamá. Ellos dijeron abiertos, pero los gobiernos de Ecuador y de Panamá salieron y dijeron no, pues ábranla ustedes que nosotros la cerramos. ¿Qué va a pasar con esta posible reapertura de frontera entre Colombia y Venezuela? Porque Colombia puede abrir, pero no sabemos si el dictador Nicolás Maduro va a quitar los containers. Hombre, a ese dictador le sirve que se abra la frontera, que pues él sabe que tiene mucha penuria en su país, que la gente está pasando dificultades y que no le llegan muchos productos. Hoy están dolarizados y pueden ir a comprar, y mientras que para cualquier gobierno el alivio en las condiciones materiales de la gente pues siempre será una ventaja y un punto que ganan. Obviamente que les interesa abrir el comercio, obviamente que les interesa respirar. La verdad, este país, el nuestro, está viviendo una crisis económica sin precedentes. La reactivación necesita que nuestras empresas vendan, pues ojalá puedan vender mucho en Venezuela, que se ha dolarizado, ya no tienen esa moneda de pacotilla que era el bolívar, ahora tienen dólares, y nuestra moneda se ha devaluado con el dólar. Imagínate todo lo que pueden comprar en Cúcuta, ¿cómo le ayudaría eso a la gente? Eso es importante y es lo que muchos cucuteños claman a gritos, que se haga esta reactivación económica, porque nosotros aquí estábamos acostumbrados, no sé si usted vino en algún momento cuando estaba abierta la frontera, pero nosotros estábamos acostumbrados a pasar en nuestro vehículo hasta allá, a comprar, a comer, y la gente igual. Se tienen que abrir la frontera no solamente de movilidad, no solamente peatonales, se tienen que abrir también comercialmente y también vehicularmente, y a eso hay que añadirle que ya Migración Colombia está adelantando el Estatuto de Protección al Migrante, que vendría siendo 10 años de legalidad para los venezolanos que se encuentran en Colombia. La reactivación económica tiene que empezar más allá de esto. Senador Kevin Orozco, el informante de la frontera. Bueno, senador, obviamente entendemos que por sus venas respira también el tema
de la justicia. Obviamente lo que hizo su padre en vida, especialmente en ese cargo tan importante, el ministro de Justicia, y que también se caracterizó por seguir a los narcotraficantes del cartel de Medellín, especialmente liderados por Pablo Escobar. Si hablamos de justicia en norte de Santander, sabemos que no hay para los diferentes ciudadanos, no hay tampoco, se cumplen los diferentes derechos humanos para aquellas personas que pasan por las trochas, hay balaceras. Acá la Policía Nacional no puede ir a la parada, que siempre lo hemos categorizado como la República Independiente de la parada. La policía va a hacer también diferentes planes operativos y los encienden a bala, lastimosamente. Hay registros y por eso es que la ilegalidad es un terreno en donde no hay garantías para nadie. La justicia no hay en la zona de frontera. Se necesita sí o sí el SOS de que se abran los pasos sobre los puentes internacionales. Va a liderar usted también el tema de la justicia para que haya control, para que el ministro de Defensa también pueda militarizar y también pueda aumentar el pie de fuerza en los puentes internacionales. Hombre, es que usted sabe que una de las características de este gobierno han sido las declaraciones bravuconas, pero muy pocos resultados en materia de seguridad. Mire usted cómo desde Venezuela, el ELN, la Nueva Marquetalia y el cartel de Sinaloa y de Tijuana, que son socios, han logrado literalmente bloquear, sitiar y secuestrar a todo el suroccidente de Colombia. Si no son capaces de evitar en este gobierno que quede sitiada la ciudad de Cali, es que yo no sé si el gobierno no ha sido claro respecto a lo que está pasando en Cali. Yo sí estuve en Cali la semana pasada, fui directamente hasta los puntos de bloqueo y vi cómo esa ciudad en sus arterias principales está cortada, está secuestrada, está sitiada. Usted no puede salir de Cali. Imagínense si el gobierno no ha sido capaz de ejercer un principio de autoridad claro y de evitar que sitien, bloqueen y secuestren una ciudad como Cali, ¿qué va a controlar la parada? ¿Qué va a controlar esas trochas? De verdad, yo estoy sorprendido. Ellos han politizado mucho a las fuerzas militares y a las fuerzas de seguridad del Estado en este partido, en este gobierno. ¿Con qué? Con el propósito no de garantizar la seguridad de la gente, sino de garantizar la continuidad de la coalición del continuismo de este gobierno que ha fracasado, protegiendo a la gente que ha fracasado, garantizando la estabilidad y la prosperidad económica de los colombianos y que llevó a la ruina a norte de Santander. Eso lo tenemos que cambiar y lo vamos a cambiar cambiando de paradigma en las relaciones con el vecino país, siendo mucho más pragmáticos y defendiendo la integridad económica de Cúcuta y norte de Santander. Senador, vamos a complementar contextos. ¿Quiénes ganan en este momento con la frontera cerrada? Las bandas criminales que tienen peajes y que le cobran a todos los que pasan por trochas, por una frontera larga, viva, dinámica y porosa. ¿Quiénes ganarían abriendo la frontera? Se lo pregunto a usted. Ganan los bandidos con la frontera cerrada. A ver, es que un bandido, cuando usted cruza un camión por una trocha, le cobran de extorsión el 15%, solamente para cruzar la frontera con Venezuela. Y si ese camión sigue su camino, la Guardia Venezolana le cobra 2 o 3 veces lo mismo en lo que queda de camino. Es decir, esto es surreal. Y extorsionan a la gente, molestan a las mujeres. Esto es algo indignante, inhumano. ¿Quién gana con la frontera abierta? Pues Cúcuta, porque los venezolanos pueden volver a entrar a consumir, a comprar, y ahora vienen con dólares, no vienen con bolívares. Antes llegaban, acuérdense, cuando yo hice la primera reunión, o la primera cumbre, cuando fui presidente de la Cámara de Representantes, entre el Congreso de la República de Colombia y la Asamblea Nacional de Venezuela. Tuvo lugar en Villa del Rosario, no sé si usted lo recuerda. Sí. Una cumbre binacional de congresos. Ahí fue cuando yo empecé a preocuparme mucho por la situación de Venezuela. Y por eso llevo en mi corazón la situación del norte de Santander y de los cucuteños. Porque sé lo que han vivido, lo que han sufrido en estas circunstancias. Entonces, ¿quién gana? Pues imagínense, ganan los norte santanderianos con esa apertura. Yo me acuerdo que en ese momento la gente cruzaba con 1 o 2 ovomaltinas, a ver si los lograban vender, con 2 o 3 productos, a ver cómo lograban recoger 2.000, 3.000 pesitos y devolverse, a ver cómo vivían al día con eso en Venezuela. O llegan con dólares, no son muchos, pero llegan con dólares. Y $1 ya son prácticamente 4.000 pesos. Y con este mal manejo económico del gobierno es posible que siga subiendo. Mire, me respondió mi próxima pregunta, porque mi siguiente pregunta era que como se acercan elecciones, vendría usted a pescar votos, pero usted dijo, llevo en mi corazón a la zona de frontera. Ya con eso queda solucionada esa pregunta. Kevin, respecto a la frontera y este panorama que se vive. Bueno, senador, y ahorita vamos a tocar otros temas que usted también está liderando, especialmente en materia general para las diferentes ciudades de Colombia. Entendemos, ya todos conocemos el tema de la frontera, estamos ya la posibilidad para que se pueda reabrir ese 1 de junio, ya hemos hablado del tema de que no hay garantías para los colombianos, para los empresarios y también pues para la zona de frontera.
Hemos también conocido sobre el estatuto migratorio temporal. ¿Qué opinión le da usted también al respecto a ese tema de legalizar casi 3 millones de venezolanos en Colombia, que sabemos que quizás puedan aportar trabajo, también van a tener diferentes oportunidades, porque si salen de Venezuela es porque el gobierno dictador de Nicolás Maduro, todos conocemos que no hay garantías, no hay productos de la canasta familiar, no hay trabajo, no hay empleo. Hay muchas mujeres venezolanas embarazadas que llegan a dar a luz a Cúcuta, al hospital universitario Erasmo Meos, porque ya en Venezuela no tienen ni para una ecografía, no hay garantía ni tampoco para la salud de ellas, ni cómo viene su hijo en camino. Preocupa la situación también para los venezolanos, su postura sobre ese estatuto. Ese estatuto sirve primero para proveerle a los venezolanos un básico mínimo que exige la dignidad humana. Es una atención en salud y colegio para los niños. Pero en segundo lugar también sirve para censarlos, para saber quiénes están aquí, para conocer sus huellas digitales y poder hacer seguimiento a esa persona, saber dónde vive, dónde está. Porque pues usted no puede administrar una ciudad como Cúcuta cuando tiene un flujo pendular o un flujo completamente desconocido en su magnitud y en nombres de las personas que entran y salen. Que pues cualquiera puede entrar, hacer un desastre e irse y nadie supo quién fue, ni nadie supo si dejó huellas, ni nada. Es decir, usted tiene que censar a la gente que vive en un país y tiene que registrarla. Ese también es el propósito. Si abrimos los puentes peatonales, pues el que entra se tiene que identificar y le hacen registro biométrico y la huella digital. Terminemos el tema de frontera para poder seguir hablando de otros dos temas que tenemos pendiente, aprovechando que usted hace la conexión con nosotros. Le agradecemos me imagino que buscó medios alternativos y pues nos encontró a nosotros. Este espacio es completamente gratuito, la idea es poder contextualizar los temas de frontera y sobre todo lo que yo decía, un senador del departamento del Huila que se preocupe por Norte de Santander me causa asombro. Los parlamentarios de aquí son casi nulos o escondidos. En cuanto a la frontera, conclusiones, ¿se abrirá o no la frontera para usted? No, yo espero que el gobierno recapacite. Hola, uno se puede equivocar, bueno, es grave equivocarse con un país, porque pues eso tiene consecuencias muy graves. En el Norte de Santander lo ha habido, como lo ha hecho el gobierno. Pero bueno, el gobierno eligió el país eligió este gobierno del Centro Democrático, como siempre, asustados, porque ellos saben manipular a la gente con el miedo. Pero bueno, la gente ya no lo va a volver a hacer porque se dio cuenta que gobiernan para unos pocos intereses. Y lo que sí es claro es que yo creo que sí, el gobierno ya entendió que es un error. El gobierno sabe que no puede seguir empobreciendo a Norte de Santander y al gobierno le haremos sentir esa presión desde el Congreso de la República. Yo recogí los testimonios de muchas personas en Norte de Santander, hablé con el comercio, hablé con los sectores empresariales, hablé con la sociedad civil, hablé también con representantes del departamento, con el gobernador, con el alcalde. ¿Cómo no vamos a ser capaces de presionar al gobierno para que haga algo justo? Es que es lo justo. Uno va a hacer lo justo, si es lo que necesita la gente para vivir correctamente. Lo justo siempre prevalecerá y lo haremos prevalecer. Muy bien, es algo justo, es lo que usted ha dicho. Cambiemos de tema. En Cúcuta, la capital del departamento Norte de Santander, se ha visto bastante afectada por el tema delincuencial. Y se lo voy a contextualizar ya que estamos hablando de frontera. Gran parte de las personas que ingresan al territorio colombiano no tienen ninguna clase de control y no sabemos sus antecedentes y demás. Gran parte de las bandas delincuenciales de Venezuela llegaron a Cúcuta a delinquir. Si en otras ciudades del país se quejan por la cantidad de venezolanos que están delinquiendo, pues todos ingresan por Cúcuta. Imagínense cómo estamos azotados en cuanto a inseguridad. Y la percepción está completamente por el piso. La gente cada día se siente más insegura. El año pasado fuimos la primera, ¿no? El año pasado fuimos primera ciudad en inseguridad. Por eso algunos políticos de la región han alzado su voz para el porte legal de armas, para apoyar a la senadora Cabal, que es una de las principales ponentes de que se pueda andar armado en Colombia, pero usted ha dicho que no al porte legal de armas o que no con facilidad. ¿De qué se trata, senador Lara Restrepo? El porte legal de armas es un derecho. Lo que pasa es que debe ser muy regulado. Yo quiero que se regule muy bien, porque pues, a ver, es que aquí hay dos enfoques filosóficos. La derecha populista pretende que la gente se defienda por cuenta propia, que haga justicia por cuenta propia. Es decir, que la gente se arme, salga a defenderse. Lo que pasa es que los que pueden armarse, un arma barata vale 7 millones de pesos, los que pueden armarse realmente y tener carros blindados, sistemas de seguridad, son los muy ricos. Son la gente de bien. ¿Quién va a defender a la clase media?
Un señor de clase media con 3 hijos, que está desempleado, que se gana 2 millones de pesos mensuales, ¿qué arma puede comprar? Dígame, ¿quién? Una pequeña minoría sí puede adquirir armas y protegerse muy bien, pero la mayoría de la gente, ¿qué? Entonces, yo soy amigo de que la fuerza pública, los militares y la policía de Colombia tengan el monopolio de las armas y sean ellos los que protejan a la población, a los que no tienen cómo defenderse. Los que tienen cómo defenderse, pues con el actual sistema o régimen, adquieren sin problema las armas. ¿Usted cuándo ha visto que un esquema de un banquero carezca de armas? Las adquiere. Pero pedirle a la gente que salga en un Transmilenio con un arma, pues nadie lo va a hacer. La mayoría de la gente no lo va a hacer. Nosotros, los liberales socialdemócratas, queremos que le corresponde al Estado, a las fuerzas militares, ejercer el monopolio de las armas y garantizar la seguridad y la integridad patrimonial de la gente. Esa es mi filosofía. Yo lo que propongo es que se haga más estricta la vigilancia del porte de armas, porque hoy en día, primero, no hay una entidad encargada realmente de vigilar quién tiene un arma. En segundo lugar, en los años 80 se le dio muchas armas a los narcotraficantes, por ejemplo. Nadie sabe en dónde están esas armas. Ellos lo obtenían con corrupción. Y en tercer lugar, hoy pregunta usted, van a dar un arma, pero nadie le hace una prueba psicológica a la persona que la va a comprar. Nadie realmente le exige una póliza a la persona que la va a comprar, porque si acaso un arma no es un juguete, un arma puede hacer mucho daño. Entonces yo no estoy, digamos, con la prohibición de que la gente pueda portar armas. Yo creo que sí, en última, si alguien quiere portar arma, que la porte, pero tiene que ser algo muy regulado, muy supervisado, porque si yo liberalizo mucho eso, pues adivine quiénes van a comprar las armas, pues los que las usan para hacer daño, mucho más que las que las usan para defenderse. Bueno, senador, es un tema que si lo hablamos nuevamente con la zona de frontera acá, Cúcuta y su área metropolitana, conocemos que en Venezuela hay muchas armas de Venezuela que están acá en territorio colombiano, en norte de Santander, y armas modernas, no armas que ni siquiera tiene la misma Policía Nacional. En este tema será un poquito delicado también en el tema quizás en el mercado negro, el mercado ilegal, o quizás legalizar esas armas que no se pueden conseguir en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en otras ciudades de Colombia, porque serían armas traídas de otro país. Es un tema entonces en donde quizás ese control a las armas de fuego no sería como de pronto detallado o suficientes garantías para norte de Santander. Sí, el problema es el tráfico ilegal de armas, eso es un problema indiscutible, pero pues eso no se resuelve liberalizando más el porte de armas. Se hace haciendo, por ejemplo, redadas para incautar las armas ilegales. Eso se controla estableciendo una presunción de porte ilegal de armas para el que tenga un arma y no haya actualizado el permiso de porte de armas. Bueno, y teniendo policía y fuerza pública decomisando esas armas y destruyéndolas inmediatamente, que esa es otra. En lugar de guardarlas, no va y las funde inmediatamente para evitar que puedan recircular. Rodrigo Lara Restrepo, quien es senador de la República por el Partido Cambio Radical, pero que ahora impulsa Juntos, nos acompaña hoy a través de esta alianza periodística, la más importante de la zona de frontera en cuanto a Cúcuta, norte de Santander, nuestra amada perla del norte. Con 92.000 votos. Hablemos, ¿con cuántos? 92.000 votos. 92.000 votos. ¿De dónde? 92.000 votos, algunos de norte de Santander, senador. Sí, unos 2.000 voticos de norte de Santander, claro. Bueno, 2.000 votos que se arrastran ahí y si sigue defendiendo por ahí unos que 6.000, 7.000. No, pues si sigue defendiendo la frontera, vamos a ver. Usted ha planteado incluir... No votas por mí, me gusta la idea, muy bien. Usted no vuelvo a Senado, no voy a volver. Bueno, pero ha hecho más que algunos representantes, ¿no? Y algunos senadores del departamento. Ha planteado Rodrigo Lara Restrepo, senador de la República, incluir a los microempresarios en el programa de apoyo al empleo formal. ¿Por qué y de qué se trata, senador? Bueno, porque la crisis económica que vive Colombia es muy profunda. Tenemos la tasa de desempleo más alta de América Latina y la economía cayó el doble de lo que cayó, por ejemplo, la de Brasil el año pasado. Esto se explica básicamente porque el gobierno, de manera muy ortodoxa y muy insensible, creó el subsidio a la nómina para ayudar a pagar la nómina de las empresas grandes y medianas, más no de las microempresas. Si usted sale y camina por el centro de Cúcuta, usted observa que ningún comercio, ninguna pequeña empresa recibió ayuda alguna por parte del gobierno. Por eso tenemos una tasa de desempleo tan alta, la más alta de América Latina. Recuerde que este es un gobierno que encarna una forma de derecha que es la derecha populista. No toda la derecha es populista, pero la que encarna este gobierno es populista, porque ellos hacen política con el miedo. Ojo con el 2022, el castrochavismo, y allá la gente aturdida no se da cuenta que ellos gobiernan como Robin Hood al revés. Robin Hood le quitaba al rico para darle al pobre.
Este gobierno de Robin Hood al revés, le quita a la clase media, le quita a los sectores populares para darle al mega. Esa es toda la política económica de este gobierno. Y lo vimos, generoso con las ayudas para Bianca, 1,4 billones de pesos, y migajas para los hogares, migajas para los sectores populares, y cero ayuda para la clase media, cero ayuda para las microempresas. Por eso se reventaron las microempresas de Cúcuta y de todo el país. Por eso se destruyeron 600.000 negocios. ¿Qué quiero yo? ¿Cuál es la solución que propongo? Extender el subsidio a la nómina, que es el 40% del valor nominal de un salario mínimo, hasta diciembre, porque con estos paros y el COVID, pues el gobierno no compró vacunas a tiempo, pues la economía está sufriendo mucho, pero incluyendo esta vez a los micronegocios. ¿Cómo es posible que este gobierno le ayude a los ricos y no le ayuda a las empresas de la clase media ni a los sectores populares? Apoyo para los microempresarios a través del programa de apoyo al empleo formal, el Robin Hood, pero al revés. Así ha escrito el senador Rodrigo Lara Restrepo al gobierno nacional. En vez de robarle a los ricos para darle a los pobres, le roba a los pobres para darle a los ricos. Algo muy similar pasa con la administración municipal en cuanto a Cúcuta, senador. Se lo comento, aquí se están jodiendo en la gente pobre. Usted más que nadie conoce la radiografía de nuestra ciudad, de nuestra capital del departamento, y aquí le suben a los servicios públicos, hacen una estratificación en plena pandemia cuando la gente está endeudada y por el cuello con los servicios públicos, cuando las empresas públicas de aquí las manejan desde Medellín. Mejor dicho, aquí es una vaina de locos, una cosa de locura Cúcuta en cuanto al manejo político que se le da a nivel municipal. Kevin, respecto a este tema del programa de apoyo al empleo formal, ¿qué decir? Y a esto se le suma también el tema de que sube el transporte público en el área metropolitana de San José de Cúcuta, un panorama bastante complicado, senador, en materia de poco empleo, poca industria, trabajo informal, inseguridad. Dios mío, la capital del departamento norte de Santander ya gritando un SOS por parte del gobierno nacional. Senador, hemos también comentado sobre el PAEF, es un tipo de ayudas casi 460.000 pesos que da el gobierno nacional. Nos han llegado muchas denuncias, como se acaba de mencionar, en pequeños microempresarios que estaban también con la posibilidad de que llegara ese tipo de ayuda, de ese salario mínimo para trabajador en tiempos de pandemia. No llegó. ¿Qué va a pasar entonces en el Senado? ¿Va a extender estas ayudas económicas? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Se va a entregar, no sé, de pronto utilizar el CISBEN para que sea un puente verdadero en el tema de dar esos dineros, esos recursos económicos a las personas que de verdad lo necesitan? Porque hoy en día los ricos, los bancos van a prestar los diferentes préstamos, valga la redundancia, las entidades bancarias, si le dan el dinero. Los pobres, usted va a un trabajador independiente o a un banco a pedir 10, 20 millones de pesos y se lo niegan. ¿Qué va a pasar con el tema del PAEF para que se pueda extender, pero que haya garantías? Bueno, no, eso es lo que yo he propuesto, ese es mi proyecto de ley, extender el subsidio de la nómina hasta diciembre, incluyendo los microempresarios. El gobierno ojalá no se oponga, porque oponerse a eso es oponerse a la clase media, a los sectores populares, a los micronegocios, a las microempresas. Ojalá el gobierno se ponga la mano en el corazón y piense que Colombia está poblada mayoritariamente por microempresarios y no por banqueros. Senador, ya para terminar, su padre es una figura icónica para la justicia en Colombia. Yo tengo 27 años y conozco, aún no lo viví, pero conozco el tema de su padre y es importante. Usted se ha hecho una carrera política solo y a pulso, ya denominado el zar de la anticorrupción, y esto no es nada gratis. Fue presidente de la Cámara de Representantes y ahora senador de la República. ¿Para cuándo usted podría aspirar a una presidencia, ya que le tiene amor a la frontera? Para nosotros sería importante que el país, que está tan polarizado, lamentablemente, si usted no es derecha es de izquierda y si no es de izquierda es de derecha, se rompan estos estigmas y llegue a la presidencia una persona de pronto como usted. Esa es una polarización artificial, Kevin y Tatán. Esa es una polarización artificial provocada por los dos partidos o los dos movimientos de los extremos. La derecha populista del Centro Democrático divide a los colombianos usando el miedo. Entonces, ¿para qué? Para afianzar su poder electoral sobre los que tienen miedo, que son los que tienen algo. Y la izquierda marxista de Gustavo Petro divide y confronta a los colombianos, privatizando las frustraciones y los resentimientos que produce un sistema económico tan desigual como este. A él no le interesa unir a Colombia. Le interesa es enfrentar a la gente sobre la base del odio, la frustración y el resentimiento, para afianzar su poder electoral sobre los que no tienen nada. Eso es una polarización artificial, eso es una polarización creada no para ayudar a Colombia. La derecha populista y la izquierda marxista de Petro se retroalimentan, hacen campaña y se ayudan a sí mismos, dividiendo a los colombianos. Es un pulso entre divisiones. ¿Yo qué quiero? ¿Mi sueño cuál es? Unir a Colombia en un solo propósito,
para sacar a Colombia de esta crisis tan profunda. Porque no solo sale de esta crisis cuando se fija propósitos comunes como país. ¿Cuándo ha visto uno que una familia dividida contra sí misma prospera? ¿Cuándo ha visto uno que un pueblo, una nación o un colectivo dividido contra sí mismo prospera? Nunca, nunca, nunca va a prosperar. Mientras que este país siga en manos de la derecha populista de este gobierno, de la izquierda marxista de Petro, nunca va a prosperar. Derecha populista, izquierda marxista. Así lo ha definido usted y yo creería que tiene razón, pero la gente dice necesitamos una nueva alternativa y una nueva alternativa vendría siendo alguien que rompa el paradigma de la izquierda o de la derecha. Ahí, ¿qué nos dice respecto a esto? ¿Lo vamos a romper? ¿Lo vamos a romper? ¿Con quién? No es justo que ellos dividan a los colombianos. ¿Pero así, con creando quién? Este proyecto liberal socialdemócrata. Liberal socialdemócrata. Fe total. Los dogmas de la democracia liberal y del Estado de Derecho, separación de poderes, Estado de Derecho, justicia, economía de mercado, pero todo regido por un principio de solidaridad. Solidaridad. Es decir, un sistema tributario donde todos ponemos, todos ganamos, todos podemos recibir algo, pero todos ponemos de acuerdo con lo que tenemos. No más esta derecha populista que pretende quitarle al pobre para darle regalos tributarios al rico. Educación pública, para que la gente no tenga que endeudarse con un muchacho en ICETEX durante 15, 20 años sin conseguir trabajo para pagar una deuda de una universidad que no le produce empleo. Producción y patriotismo económico. Patriotismo económico. Apoyo al empleo colombiano. Apoyo al empleo colombiano del agro, de la industria. Hay que volver a generar industria, pero para generar manufactura. Solo la manufactura genera empleo suficiente. Eso se llama patriotismo económico. Hay que revisar y renegociar aspectos de los tratados de libre comercio. ¿Cómo así que están supeditando la producción agropecuaria, a la producción campesina, a la manufactura, a la industria textil? Una competencia completamente desequilibrada con los chinos o con los norteamericanos. Hay que buscar y pensar realmente en el interés superior de Colombia, en una economía del bien. Senador, como el Papa Francisco. Bueno, senador, mirando un poco su hoja de vida, usted ha tenido relación pues con el Partido Liberal, Cambio Radical, también pues el Centro Democrático. Con todos. Ya quizás pues básicamente usted ha agarrado como pues ha absorbido diferentes temas de experiencias y liderazgos, diferentes sectores públicos que usted ha emprendido en Colombia. ¿Por qué decide salirse entonces del Cambio Radical? ¿Qué partido está liderando? ¿Cómo sería el objetivo? Quizás de pronto un poco del centro, pero no, o de la mitad, pero pues tampoco hay que ser tibios, pero también liderando diferentes temas personales. Después de esa experiencia laboral, de pronto, ¿cómo sería esos nuevos partidos, el partido que usted va a comenzar a liderar de manera independiente, para que los ciudadanos pues de una vez lo conozcan y no digan derecha, izquierda, extremista, sino algo nuevo? Esto se llama liberalismo socialdemócrata. Esto no es tibieza. Tibieza es, por ejemplo, la Alianza Verde o Fajardo, que no asumen posiciones. No, aquí tenemos posiciones muy claras. Yo no soy una persona cerrada, yo rescato lo positivo de cada sector, yo rescato del doctor Uribe su afán por la seguridad. Yo tengo una posición muy dura en materia de seguridad. Yo creo que hay que perseguir al delincuente y proteger a la gente. En esto no se puede vacilar, hay que trazarse líneas rojas en una sociedad, no permitir bloqueos, pero sí escuchar, abrir el corazón y escuchar a la gente que lo necesita. Cuando uno escucha a la gente, uno se encuentra que hay muchos problemas. Este gobierno ni escucha ni traza líneas de autoridad. Pero también tengo una gran conciencia social. A diferencia del Centro Democrático, a diferencia de este gobierno, yo sí creo en una política social, no una política social de mínimos, así como las migajas, ¿sí? Les dan un gran banquete a los banqueros y las migajas que quedan ahí en la mesa se la botan ahí a la gente como para que se coma algo. Esa es la política social de este gobierno. Yo creo que la política social debe permitirle a la gente salir de la pobreza y tener oportunidades. Y por eso creo que necesitamos una economía robusta, basada en el patriotismo económico, en la protección del empleo colombiano y en segundo lugar con una política social que crea una educación pública real, que apoya a la microempresa y no solamente a la empresa de los megarricos. Es decir, un gobierno para la clase media de este país, que la gran mayoría silenciosa de Colombia. Bueno, senador, para finalizar esta entrevista, siendo las 5 de la tarde, 51 minutos, hora de Colombia, este jueves 20 de mayo, muchísimas gracias por estar a esa hora en Notifrontera Cúcuta y el informante de la frontera, medios de comunicación líderes de esta región de manera digital, alternativos, como siempre desde el lugar de la noticia y con invitados también muy especiales, y nos agrada su punto de vista, porque usted viene básicamente del centro del país para también pues mirar de lo que está pasando en la frontera, porque lastimosamente hemos sido como el patio trasero de Colombia y también esperamos entonces nuevas oportunidades. Ahí para finalizar el tema del Catatumbo,
norte de Santander no solamente es Cúcuta o Villa del Rosario. En el Catatumbo, en las últimas semanas, diferentes hechos delincuenciales. Senador, 2 uniformados de la Policía Nacional asesinados en la playa de Belén, muy cerca del municipio de Ocaña. También 2 uniformados del Ejército Nacional asesinados en una carga explosiva en La Gabarra. Estamos hablando a pocos metros del municipio de Tibú, a pocos minutos, perdón, de ese municipio. Balaceras en plena luz del día, ya las personas, la familia no se pueden acercar a los principales parques del municipio del Catatumbo porque hay temas del conflicto armado. ¿Qué va a pasar para la zona del Catatumbo, que también esperan garantías, pero sobre todo seguridad? Ese es un tema muy complejo, el del Catatumbo, porque allí se mezcla narcotráfico, allí se mezcla presencia del ELN, y el ELN opera en Venezuela como un grupo paramilitar, es decir, opera allá como paramilitar y aquí como guerrillero. Eso es un grupo subversivo, es un tema supremamente delicado. Eso tiene también mucho que ver con alguna forma de regularización de las relaciones con Venezuela. El gobierno torpemente cortó todos los canales de comunicación con Cuba, se prestó para la agenda de Donald Trump de declarar terrorista a Cuba, absolutamente torpe. Pues los gringos no han podido tumbar a Cuba, al gobierno de Cuba, en 60 años. Yo no sé qué buscaba Duque ganándose la enemistad profunda de Cuba. Y pues es una guerrilla que mire cómo tienen desestabilizado el suroccidente del país. Entonces hay que mirarlo con mucho detenimiento, pero siempre aplicando un principio de autoridad, que de ninguna manera vamos a permitir que grupos subversivos maten y asesinen y hagan daño a los colombianos. Senador, muchas gracias por acompañarnos en este especial periodístico. Kevin y Tatán, muchas gracias. A todos nuestros seguidores, gracias por acompañarnos y nos conectamos.